Hola, buenas. Soy Diana, soy una de las directoras de Agora Senior y a continuación vamos a desarrollar los contenidos del módulo de la Academia de los Sabios, comenzando por el tema 1, que es la memoria y los factores que la afectan. Como ya hemos dicho, la memoria es una capacidad esencial que vamos desarrollando con el paso del tiempo, o que deberíamos desarrollar con el paso del tiempo, y que es fundamental para poder vivir nuestra vida, ya que necesitamos la memoria para poder recordar a las personas que queremos, recordar cosas que tenemos que hacer, cosas que son fundamentales. Entonces, como sabemos, la memoria es la capacidad para guardar, procesar y recuperar información. En base a esto, encontramos que existen 3 etapas, según Afnington y Shiffrin, para establecer la memoria. Es decir, existen 3 etapas: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es aquella que es breve, recordamos sentidos, cosas, olores, sabores y cosas que nos recuerdan, pero no sabemos exactamente el qué, que nos pueden llevar a un recuerdo. O sea, es decir, de una memoria sensorial podemos recuperar un recuerdo a largo plazo. Por ejemplo, la memoria sensorial son cuando recordamos el sabor, un olor, cosas así. Después encontramos la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es aquella que es instantánea, que no necesitamos recordar esas cosas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un número de teléfono para una entrevista, una dirección que necesito aprender porque quiero ir a esa tienda, cosas así, ¿vale? Después encontramos la memoria a largo plazo. Esa memoria es la fundamental para nosotros desarrollarnos con las personas, porque si no identificamos a las personas que queremos, no identificamos los recuerdos esenciales que han marcado nuestra vida, pues al final también afecta nuestra autoestima, nuestro desarrollo personal, etc. Vale, en base a esto, sabemos que la memoria es una capacidad que no es fija, no es innata, o sea, que no se mueve. Es una capacidad que hay que desarrollarla, porque si no, con el paso del tiempo se deteriora. Por lo tanto, pues, se puede mejorar, pero si no se hace nada, se deteriora. En base a esto tenemos los factores positivos y los factores negativos que afectan a este desarrollo de la memoria. Los factores positivos podemos encontrar llevar una vida saludable, tener un buen descanso, tener actividades culturales, actividades de fortalecimiento cognitivo, como por ejemplo hacer sudoku, leer un libro, sociabilizar con otras personas, porque el aislamiento también es algo negativo. En base a esto, también encontramos lo contrapuesto. Los factores negativos son tener malos hábitos alimenticios, tener una vida sedentaria, aislamiento, tener demasiada información en el cerebro innecesaria. Por ejemplo, ¿para qué voy a recordar un número de una dirección que no me sirve de nada si ya no voy a volver a ir a esa dirección? Pues esas cosas olvidarlas, o sea, no prestarle tanta atención. Entonces, como ya sabemos, los factores negativos, estos influyen mucho en cómo vamos fortaleciendo o deteriorando la memoria. Y como hemos mencionado anteriormente, algo fundamental para trabajar la memoria es la atención. La atención es una cosa clave que tenemos que tener en el momento que estamos realizando la acción, para poder después tener unas buenas capacidades para recuperar la información. Entonces, alguna de las estrategias para mejorar la memoria es prestar atención a las cosas que realmente son importantes. Yo no le voy a prestar mucha atención a tener un número de teléfono o a una dirección. Entonces, pero sí le voy a prestar atención a compartir un momento con mi familia, con los seres queridos, con las personas que yo amo, las cosas que quiero importantes, un viaje con mi pareja, un viaje con mis amigos, un viaje con mis nietos, etc. Entonces, este contenido, que es la atención, lo va a llevar a cabo mi compañera, que va a desarrollar lo que es su fundamento, los factores que le afectan, y que realmente es un paso clave antes de la memoria. Entonces doy paso a mi compañera y pues ha sido un placer poder trabajar con ustedes. Buenas, yo soy Carmen, una de las directoras de Agora Senior, y os voy a presentar el contenido sobre la atención y los factores que la afectan. En primer lugar, ¿qué es la atención? Bueno, la atención es un proceso en el que nosotros mismos seleccionamos aquellos estímulos que son relevantes para nosotros en ese momento
ignoramos aquello que no lo son, es decir, son distracciones que nos distraen de nuestra tarea. Existen dos modalidades de atención, la involuntaria y la voluntaria. La involuntaria no requiere ningún esfuerzo mental por parte de nosotros, es decir, sale de forma automática. Por ejemplo, si escuchamos un grito de fondo o cualquier ruido de fondo, nuestra atención se dirige directamente a ello, sin que nosotros tengamos que pensar y decir vamos a prestar la atención, sino nuestra mente directamente capta aquel estímulo. Después tenemos la voluntaria, que sí que requiere nuestro esfuerzo mental, es decir, tenemos que estar concentrados en mantener nuestra atención en aquella tarea. Dentro de la atención voluntaria tenemos tres tipos de atención: la atención selectiva, la atención dividida y la atención sostenida. La atención selectiva es cuando queremos enfocarnos en una sola tarea o en un solo estímulo sin distraernos. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro, estamos concentrados en leer nuestro libro e ignoramos aquellos estímulos, ruidos de fondo o a lo que nos pueda distraer. La atención dividida, por ejemplo, es cuando hacemos dos tareas al mismo tiempo y estamos cocinando y estamos escuchando alguna música de fondo o las noticias. Nuestra atención se distribuye en las dos tareas. Después tenemos la atención sostenida, que es cuando mantenemos nuestra atención en un solo estímulo, una sola tarea, durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando estamos viendo la televisión, algún programa favorito que tengamos, una película, pues nuestra atención está en esa tarea y pues durante bastante tiempo, porque normalmente no suele durar 5 minutos, sino bastante tiempo y estamos concentrados en ello e ignoramos otros estímulos. Sin embargo, hay factores que influyen en la atención, sobre todo con el paso del tiempo, pues puede verse afectada. Por ejemplo, se nos hace más difícil bloquear las distracciones. También nos cuesta más distribuir nuestra atención, ¿no? Si ya nos cuesta concentrarnos en una sola tarea, imagina varias tareas al mismo tiempo. Y también pues nos solemos cansar más cuando estamos pendientes de una sola tarea durante bastante tiempo. Entonces es recomendable hacer pequeños descansos para descansar nuestra mente y así poder prestarle mejor atención, mejor en tiempos cortos que en un tiempo tan largo, pues que descansamos mucho más fácil. Y bueno, el siguiente contenido son sobre las principales distracciones personales y ambientales, que eso lo explicará nuestra compañera. Hola, buenas. Yo soy una de las directoras de la empresa Agora Senior y mi nombre es Daniela. Bueno, pues nuestra empresa está dedicada o especializada en la prevención del deterioro cognitivo de las personas mayores o de las personas jubiladas. Yo voy a proceder a explicar cuáles son los distractores, tanto personales como ambientales, que hacen que perdamos nuestra atención cuando estemos realizando una tarea en específico, ya sea tareas simples o tareas complejas. En primer lugar, debemos saber qué es un distractor. Un distractor es aquellos elementos o estímulos que hacen reducir nuestra atención o incluso eliminarla cuando estamos realizando una tarea. Por ejemplo, como hemos dicho antes, existen los estímulos tanto ambientales como personales. Vamos a empezar con los estímulos personales. Cuando hablamos de estímulos personales, hacemos referencia a pensamientos intrusivos, preocupaciones diarias o incluso emociones fuertes. Un ejemplo de distractor personal sería cuando estamos haciendo una tarea tan simple como leer un libro y nuestra mente pues pierde la atención debido a que estamos
pensando en una tarea o en una preocupación. Son tareas diarias que pierden la atención. En el caso de, por ejemplo, los distractores ambientales, bueno, debo decir que los distractores personales se consideran como factores internos y los distractores ambientales se consideran factores externos. En cuanto a los factores ambientales, que son los externos, por ejemplo, puede ser ruidos, ya sea de la calle, del entorno en el que estés, interrupciones o, por ejemplo, cuando haces un uso excesivo de los dispositivos móviles. Y aquí quiero poner un ejemplo bien claro, ya que en esta sociedad tan tecnológica, pues un ejemplo claro de un factor externo sería cuando recibimos muchas notificaciones en el móvil, pues eso hace que pierda nuestra atención y también se vea afectada la memoria, el tema de la memoria. Bueno, quisiera hacer especial hincapié en un autor llamado Daniel Kahneman, que él destaca bueno, pues los recursos limitados que tiene nuestro cerebro para la atención, exclusivamente dedicado para la atención. Bueno, pues como acabo de decir, este autor, además de decir o hacer referencia a la atención, también vincula lo que es la atención con la memoria. Son dos factores que están íntimamente vinculados, íntimamente unidos. Bueno, pues este autor dice que debemos, por ejemplo, para tener una buena atención, para favorecerla y fomentarla, una de las principales estrategias sería no sobrecargar de información a nuestro cerebro. ¿Cómo podríamos hacer esto? Una de las claves más importantes, haciendo referencia al ejemplo que puse anteriormente en los factores externos, es decir, los factores ambientales, el uso del móvil. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues mira, cuando estamos realizando una tarea sencilla, por ejemplo, leer un libro o hablar con alguien, es decir, socializar o estudiar cualquier otro tipo de actividad, deberíamos de dejar el móvil en silencio o apagarlo, o otra alternativa que es muy comúnmente usada, sería dejarlo en modo avión. Bueno, ¿cómo podemos incrementar también, además de este tipo, este consejo, esta estrategia? Otra estrategia sería pues crear un espacio tranquilo para trabajar y adecuado. Por ejemplo, un estudio que no haya distracciones, ya sea ambientales como personales, un entorno en el que tú te sientas cómodo para trabajar. Y también otra estrategia muy comúnmente usada y que muy poca gente lo sabe utilizar bien es la estrategia, pues, hacer pausas. Todas las pausas necesarias que tú creas conveniente, pues las haces. De esta manera tu cerebro no estará sobrecargado de información y podrá, pues, mejorar la atención y a su vez la memoria. Bueno, cabe destacar que para finalizar este contenido, este apartado del módulo, quiero hacer referencia a que una forma efectiva para evitar las distracciones es centrarte en una tarea y exclusivamente en una tarea. Es decir, si estás cocinando, pues no desvíe tu atención a otros estímulos, ya sea un ruido externo o cualquier otro tipo de circunstancia. Bueno, pues quiero dejar paso a mi compañera, que es la que nos va a explicar cómo podemos diseñar un espacio o un entorno adecuado para favorecer tanto la atención como la memoria. Hola, buenas. Soy una de las directoras de Agora Senior y mi nombre es Laura. A continuación os voy a hacer un vídeo explicando cómo se debe de diseñar un entorno adecuado para el enfoque cognitivo. Diseñar un entorno adecuado implica crear un espacio
en el que la persona pueda concentrarse, es decir, en el que pueda mantener la concentración por un periodo de tiempo determinado, ignorando así las distracciones que puedan darse. Pero para crear un espacio adecuado es esencial tener en cuenta una serie de elementos, como puede ser una buena iluminación, por ejemplo, la luz natural que puede entrar por la ventana o la luz de una lámpara de mesa, ya que cualquier otra luz tenue puede dar somnolencia. También el lugar debe ser limpio y ordenado, ya que el desorden y la poca higiene puede potenciar la sobrecarga visual, es decir, un exceso de información visual que nos va a impedir la concentración. Además, debe ser un espacio cómodo. Por ello, es esencial tener una serie de elementos, como puede ser una silla cómoda, una mesa amplia que te permita escribir o tener un portátil, etc. También hay que tener en cuenta que el espacio debe permitir una temperatura confortable, es decir, ni que haga mucho frío, ni que haga mucha calor, porque todo esto va a influir en nuestra concentración. Tener en cuenta que si hace mucho frío, no vamos a poder mantener porque vamos a estar pensando en el frío, al igual que si hace mucha calor. Por eso es esencial tener un calentador, un calefactor o un aire acondicionado que pueda regular la temperatura de la habitación. Por último, es importante que el espacio que seleccionemos para construir el entorno adecuado permita aislarnos del ruido molesto, como pueden ser los ruidos externos que se dan fuera, ¿no?, de nuestra casa, como puede ser un pitido del coche, una sirena de ambulancia, unas obras. O también los ruidos se pueden dar en el domicilio, como puede ser en el caso, no sé si tendréis mascota, pero si tenéis una mascota, podéis distraeros con el ladrido del perro, o también el ruido que se pueden dar en otras habitaciones, como por ejemplo la cocina, el extractor de la cocina, el ruido de la televisión. Pero bueno, según lo que he indicado en los elementos, cada persona, teniendo en cuenta sus necesidades, su preferencia, debe crear su propio espacio. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo el espacio que disponéis, porque hay personas que pueden tener un espacio como una casa, puede tener más espacio que le pueda permitir aislarse más, o hay personas que pueden tener un piso que eso pues le va a dificultar más el aislamiento. Pero bueno, lo importante es que tenéis que encontrar un espacio en el que podáis trabajar de una forma adecuada y que os permita en todo momento la concentración. A continuación, mi compañero Alejandro, otro de los directores de Agora Senior, va a proceder a explicar en un vídeo aquellas técnicas que se utilizan para fortalecer la memoria y mantenerla activa a lo largo del tiempo, ya que, como sabréis, nuestra formación va destinada a la prevención cognitiva. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido y que podáis utilizar este vídeo en un futuro para diseñar vuestro entorno. Yo ya me despido aquí y, como he dicho, os paso con mi compañero. Muchísimas gracias por vuestra atención y por confiar en nuestra empresa y nada, y espero que os haya gustado. Número 5. Técnicas para mejorar la memoria. Mejorar la memoria es posible mediante técnicas prácticas y hábitos saludables. Según Atkinson y Shiffrin, 1968, estas estrategias ayudan a reforzar las conexiones neuronales y a facilitar el recuerdo de información. La técnica que utilizaremos, la técnica número 1, es la asociación visual. Se vinculan conceptos con imágenes. Por ejemplo, si queremos recordar el nombre luz, debemos asociarlo, por ejemplo, a una lámpara brillante.
La técnica número 2 es la repetición espaciada. Revisamos información en intervalos, lo que facilita su almacenamiento a largo plazo. La técnica número 3 es la categorización. Agrupamos elementos similares, como clasificar alimentos en una lista de compras, por frutas, verduras y lácteos. La número 4 son las memotecnias. Creamos acrónimos o frases para recordar conceptos más fácilmente. Por ejemplo, mi vieja tía Rosa. O, hablando de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. La técnica número 5 son los ejercicios físicos. Caminar o realizar actividades que oxigenen el cerebro contribuye a mantener la mente en forma. Estas técnicas pueden aplicarse en actividades cotidianas, como recordar un número telefónico, planificar una receta, mantener conversaciones, etc. Además, están profundamente relacionadas con la atención. Cuanto más enfocados estemos, mejor recordaremos. La atención y la memoria son habilidades que podemos entrenar con pequeños cambios en nuestros hábitos diarios. Lo importante es empezar, practicar y recordar que nuestra mente, como cualquier otro músculo, se fortalece con el uso.